Muy bien, definitivamente los miércoles tenemos este espacio para que usted pueda conocer un punto de vista que realmente va enfocado a qué está sucediendo en la política nacional, y es por eso que tenemos el gusto de darle la más cordial bienvenida a Max Santa Cruz. Max, buenas noches, qué gusto tenerte aquí. Hola Max, bienvenido. El gusto es mío, nuevamente Sandy, nuevamente Fernando, audiencia de A la Medida, un verdadero gusto poderlos acompañar en esta noche de miércoles. Bienvenido. Sabemos, Max, que esta semana, y bueno, ya varios días también que estamos pendientes y nos tiene la atención el proceso de elección de cortes, porque ya está en manos del Congreso la elección de Corte Suprema de Justicia y también por los magistrados y los jueces en las salas de apelaciones. 160 diputados serán los responsables de elegir a quienes estarán al frente del organismo judicial. ¿Y cuál es la expectativa que se genera precisamente de ese proceso que ya está en su fase final en el Congreso? Bueno, la expectativa sería grande en función de que los guatemaltecos creemos, algunos, de que esta es la madre de todas las batallas y queremos rescatar la certeza dentro de un sistema de justicia que ha estado en duda desde la propia elección y postergación dentro del desempeño del cargo de la Corte actual, que se extendió más de lo que tenía constitucionalmente limitado en el mandato para sus funciones. Y eso ha generado grandes dudas dentro de ese espacio importante que la justicia en el país está buscando permanentemente. Hay que decir que el proceso, a mi criterio, de las comisiones de postulación como tal, como mecanismo, ya caducó, a mi criterio, ya llegó a un momento en donde habrá que revisar otras posibilidades para poder tener mayor certeza en la conformación de estos listados. Pero bueno, las condiciones del proceso son las actuales, se dieron dentro del proceso de comisiones de postulación y es lo que tenemos. Hay que recordar que ese proceso nace también dentro de una conformación de comisiones de postulación atípica, no las preside el que tradicionalmente lo hace, que es el rector de la Universidad de San Carlos, lo preside en el caso de la Corte Suprema de Justicia el rector de la Universidad Landívar. Llama la atención eso, se alterna un poco el poder dentro de las comisiones y de igual manera pasa con las salas de apelaciones. Yo creo que el proceso en este momento, espero yo, los diputados hayan escuchado con voz alta lo que la población esperaría de sus decisiones. Entiendo que hay ya avances dentro de algún tipo de acercamientos políticos de algunos que quieren ser electos magistrados con algunas de las bancadas, y ha sido parte de este proceso tradicional que se ha llevado a cabo para poder contar con la gracia y con el apoyo de algunos diputados, que esperamos que en este caso los diputados, pues si van a apoyar a alguien, porque así va a ser con su voto, sean los mejores perfiles dentro de los marcos que la Comisión de Postulación presentó. Hubo un momento en estos días que me llamó mucho la atención, y sé que a usted, amigo y amiga televidente, también, y es que el presidente Bernardo Arévalo pues lanzó una frase, una invitación a los diputados. Textualmente fue: invito a los diputados a continuar con el espíritu de cambio que el país necesita para que los mejores perfiles asuman la tarea de sentar las bases que finalmente pueda permitirnos tener un sistema de justicia independiente. Una frase realmente fuerte. ¿Cuál es tu línea de análisis de ella? Importante, que también se hace dentro del marco de su participación, de alguna forma, rodeado de esta aura de su espacio del discurso de Naciones Unidas, en donde él resalta nuevamente con importancia esta necesidad de poder rescatar la institucionalidad y poder combatir a la corrupción como un flagelo que de alguna forma ha coartado las posibilidades del pueblo guatemalteco de poder alcanzar sus objetivos de desarrollo en términos generales. Y sabemos que sin duda la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones son fundamentales para ello. Yo creo que este es un llamado, si ustedes quieren ver, emocional, romántico, que tiene que hacerlo dentro de su investidura de presidente. Ojalá que ese llamado romántico, emocional, sirva de inspiración para que los diputados no lo dejen a un lado y que por supuesto no hayan de alguna manera intereses menos románticos y mucho más perversos que sean los que muevan a que elijan, no necesariamente, repito, a los mejores cuadros que son los que necesitamos al frente de la administración de la justicia para que sea independiente, sino que de repente sea parte de esa confabulación que se ha dado en los últimos años, en donde se eligen magistrados que más bien pareciera ser responden a intereses personales
o sectoriales de quienes son los que paran apoyándolos con su voto. Claro. Ahí se perdería el gran espíritu del esfuerzo de la comisión de postulación, de la tabla de gradación, como digo, con sus dudas en la integración de los criterios, Claro. y también el llamado del presidente, que al final de cuentas, como representante de la unidad nacional, pues está obligado a hacer esa reflexión necesaria frente a un organismo del Estado, como es el Congreso de la República, para que haya una decisión de responsabilidad en sus actos de elección de magistrados. Sería interesante que no se pronunciara, ¿no? Pero Claro. el punto aquí también es, Max, ¿será que este proceso será diferente al de los otros años o vamos a ver siempre lo mismo? ¿Cómo podemos analizar el ambiente? Yo quisiera pensar que algo tiene que haber de distinto. Empezó con algunos elementos muy tímidos de diferencia con los procesos anteriores, pero no sé, ojalá que las motivaciones, repito, dentro de esa decisión del Congreso sean algo que refleje ese deseo de cambio y de mejores decisiones de parte de los representantes. Hay que decir casi que la elección de la Corte Suprema de Justicia entre sus 13 magistrados titulares y sus 13 suplentes para siendo tal vez la instancia más política de decisión, y que es la que pareciera representar ese aspecto de manejo político de un organismo, en este caso el judicial, frente a los demás organismos del Estado. Pero donde verdaderamente se pueden generar los cambios o se puede continuar con la situación que tenemos es en las salas de apelaciones, que son el esqueleto, la estructura y la columna vertebral de la justicia, acompañado lógicamente de los jueces, pero donde se cocinan muchos de los temas de la justicia para bien o para mal. Es ahí donde ojalá que los diputados, por lo menos lo han dicho, que están en la mejor disposición, a diferencia de otros momentos que con elecciones similares, en donde los bloques eran mucho más identificados, eran mucho más consolidados y sólidos, porque el oficialismo tenía una presencia mayor al momento de elegir las cortes. En esta oportunidad el oficialismo tiene poco que decir dentro de la expresión de su bancada, y no sé si alcanza para poder convencer desde los mismos objetivos que el presidente ha señalado y que la bancada pueda promover con los demás partidos que se han conformado dentro de esta plataforma multipartidaria, y como lo he dicho yo anteriormente en este espacio, está pegada con saliva y responde únicamente a objetivos específicos y puntuales que se van a ir demostrando en batallas individuales. No sé si esta, a pesar de ser la madre de todas las batallas, representará ese espacio de unidad dentro de objetivos mejores y mayores para el pueblo de Guatemala, y que esos diputados de oposición, pues que hoy en día encuentren las decisiones necesarias para poder no necesariamente acompañar al oficialismo, porque no es que sean dueños de la verdad, pero que sí podamos contar con ese llamado que el presidente hace de una justicia independiente. Vemos cómo el trabajo de las comisiones de postulación fue a carreras. Y eso nos permite analizar que realmente la ley como tal, la ley de comisiones de postulación, tiene estos parámetros de plazos que realmente, si me preguntas, realmente son tan cortos, tan pequeños, que ya suena hasta ridículo pensar que un grupo de profesionales va a poder entregar resultados de manera súper objetiva, como lo esperamos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Estoy de acuerdo con lo que estás mencionando, Fernando. De hecho, ¿cuánto tiempo se perdió en la integración de las comisiones sobre el lugar de la sede para poder tomar los expedientes y los currícula, la currícula de los interesados de candidatos? Pero también hay que decirlo, las comisiones como tal quedan todavía conformadas hasta el último momento, de donde vence el plazo para las impugnaciones, que son las 72 horas a partir del día de ayer, anteayer, de la presentación de los listados. Es decir, todavía hubo 4 recursos pendientes de que están aún a la espera de ser resueltos. Uno que pidió específicamente ser agregado dentro de la lista, pero no se puede, de acuerdo a las modificaciones que no puede sufrir la lista ya de 312 en el caso de las salas de apelaciones. Claro. Y veríamos que también hay gente interesada en postergar este proceso, hacerlo poco efectivo de cara al 13 de octubre como fecha límite, aunque la Corte de Constitucionalidad ya emitió una resolución en donde dice que el 13 de octubre tiene que estar en su toma de posesión la nueva Corte. Se piensa que para el día 1 de octubre y el 3 aproximadamente empezarán los diputados en el Congreso a analizar quiénes son los electos primero en la Corte Suprema de Justicia, y en una segunda etapa que es mucho más larga en las salas de apelaciones. Claro. Originalmente se quería hacer a viva voz, pero imagínense ustedes votar
por todos esos magistrados de salas de apelaciones a viva voz, podemos llegar al 14 de enero del próximo año, que nos dé en la presentación del informe de gobierno del presidente Arévalo de su primer año de mandato, con todavía la elección de las Cortes. Creo que va a ser de una manera más rápida, pero ahí es donde entra la preocupación de lo que mencionabas. Ojalá que en esa decisión y en ese proceso express no se pierda la objetividad, no se pierda el análisis concienzudo y responsable para poder tomar las buenas decisiones, y que al contrario sea producto casi de componendas previas que se han analizado y se han negociado en el camino desde los momentos de la integración de los listados, más ahora en este desfile de magistrados que buscan acercarse con algunas fuerzas políticas en el Congreso, y que tengamos, tristemente, más de lo mismo. Claro. Max, ¿cómo tenemos el escenario de presentación de recursos ya como una forma de conclusión también? Sabemos que en el proceso anterior eso fue lo que atrasó tanto tiempo también la elección de Cortes, y pues ahora se han presentado algunas impugnaciones, algunos recursos también ante la CC, pero ¿cuál es el panorama que se tiene respecto a este punto? ¿Será que finalmente sí se va a poder tener una elección por parte del Congreso y finalizar el proceso para cumplir con el plazo? ¿O cuál es el pronóstico que usted hace? Bueno, ahorita toca pensar en que la Corte de Constitucionalidad sea consecuente desde el mismo momento en que ordena el cumplimiento del plazo del 13 de octubre para la elección de magistrados. Pensaría que a menos que hubiera algo que realmente no podría tener otra resolución que no fuera la de modificar el proceso aquí al 13 de octubre, pensaría que no darían al lugar o no tendrían materia algunos de esos recursos presentados, y que se continuaría el proceso tal y como se viene planificando desde hace mucho tiempo. Creo que está en manos de la Corte de Constitucionalidad hoy en día. La resolución reciente de esta, que trataba de amparar a uno de los candidatos utilizando las herramientas que la ley permite, eran con un juzgado noveno, pero el área civil, claro. Y eso dejaba un poco en el aire a la historia como tal. Yo creo que la Corte Constitucional tiene esa gran responsabilidad y ese gran momento, al rato un punto de inflexión dentro de su ejercicio como tal, para poder, en serio, dar un paso adelante como país, no en favor de nadie ni en contra de nadie, sino sencillamente en favor de los mejores intereses que tiene el pueblo de Guatemala en un elemento tan importante de la madre de todas las batallas como es el sector justicia. Muy bien, Max, muchas gracias de verdad por tu espacio en la agenda para estar con nosotros y compartir con nosotros y, por supuesto, con nuestra audiencia esos conocimientos y la visual política de lo que está pasando en el país. Muchas gracias, Max. Siempre a ustedes el agradecimiento por el espacio y la oportunidad, y a la audiencia por escucharnos y sintonizar a la medida cada miércoles, en este caso en este segmento. Así es, así que el próximo miércoles entonces, primero Dios, un nuevo tema aquí en A la Medida. Con esto cerramos el análisis. Fernando, también, pues tú eres parte fundamental de los análisis diarios que tenemos. Hoy hablamos de temas de seguridad y bueno, te deseo un buen retorno a tu hogar. Sandy, igualmente, amigo y amiga televidente, excelente descanso. Mañana nuevamente aquí en A la Medida, 9 de la noche. Que descansen. Vamos a hacer una pausa, nosotros regresamos con más información.